¿vale? Esto ya ha empezado a grabar, ¿vale? Y empezamos a compartir pizarrita. Bueno, estamos aquí. Ayer empezamos, último día, empezamos ya los compuestos aromáticos, los hidrocarburos aromáticos, que son derivados del benceno. Decíamos que el benceno es el ciclohexa 1,3,5-trieno. Antiguamente se llamaba el ciclo 1,3,5-hexatrieno, pero bueno, la manera de nombrarlo es lo de menos ahora. Decíamos que es un ciclo de 6 átomos de carbono en lo que tengo enlaces, dobles enlaces alternos, uno sí, uno no, uno sí, uno no, y entonces como tengo distintas posibilidades de posición de esos dobles enlaces, a esas distintas formas eran las estructuras de Kekulé, que se llama. Al final, lo que ocurre es que por difracción de rayos X se comprueba que los 6 enlaces del benceno, los 6 son exactamente iguales, y entonces lo que tengo en realidad son 6 enlaces que son intermedios entre doble y sencillo, doble sencillo, una cosa así un poco rara, porque en realidad lo que tengo son 6 electrones deslocalizados, uno aporta cada uno de los carbonos, dentro de un anillo, ¿vale? De 6 átomos de carbono tengo 6 electrones deslocalizados y lo que le confiere eso es el carácter de aromaticidad al benceno, ¿vale? Aromaticidad desde el punto de vista químico, se llama aromático, ¿por qué? Porque realmente estos compuestos tienen olor bastante agradable, ¿vale? Tienen el típico olor de compuesto orgánico, además es agradable. El anillo de benceno, aunque no sea algo que os vaya a preocupar excesivamente, por lo menos en este curso, es un anillo plano, porque si recordáis, cuando el carbono formaba un doble enlace y 2 enlaces sencillos, que es esta situación, lo que tengo son enlaces que están a 120 grados dirigidos hacia los vértices de un triángulo, pero es un anillo completamente plano, ¿vale? No es como el del ciclohexano que formaba o la silla o formaba el bote, no, no. El anillo de benceno es plano, es un anillo completamente plano y cada átomo de carbono tiene todavía un hidrógeno que puede ser sustituido por un sustituyente, como veremos a continuación. Vale. Si tengo un único anillo de benceno, bueno, pues se llama benceno, no tiene ningún misterio. Si tengo 2 anillos juntos, se llama naftaleno. Con 3 anillos juntos tengo la posibilidad de que los 3 estén alineados, en cuyo caso tendría el antraceno, o que estén formando una especie como de curva, ¿no? Tengo este al lado del otro y el otro hacia arriba. Ese sería el fenantreno, ¿vale? Luego existen más, con más anillos de benceno, etcétera, pero no los vamos a ver. No hace falta que los veamos este año. Con esto es más que suficiente, ¿vale? Bien, como os decía, en el anillo de benceno, a cada átomo de carbono todavía le quedan un hidrógeno que puede ser sustituido y lo que me da lugar es a 6 posibles lugares donde puedo añadir dentro del anillo un sustituyente, ¿vale? Como por ejemplo, en este caso, donde en el carbono 1 he añadido un metil, un sustituyente, un metilo. ¿Cómo se nombran? Pues muy sencillo, se nombra sustituyente y a continuación se dice benceno. En este caso, metilbenceno. Este se llama tolueno. No sé si os sonará o no sonará el nombre, se utiliza como disolvente y para limpiar grasa y tal. Tolueno, cuidado porque además el tolueno es cancerígeno. Y ¿No se dice la posición del metil? No, no hace falta porque como solo hay uno, Vale, es que este compuesto, este otro compuesto, por ejemplo, es el mismo. Aunque este está hacia arriba, este está hacia la derecha, es el mismo. Ahora la posición 1 sería esta, o sea que es que me da igual. Y este otro compuesto es el mismo. Y este otro compuesto es el mismo. Es que me da igual, ¿verdad? Porque es exactamente lo mismo. Como además el anillo es totalmente simétrico, es como si lo estuviera girando y mirándolo por un lado o por otro. Entonces, como no necesito indicar la posición porque solo hay una, entonces no tengo que indicar nada, ¿vale? En este caso sería metilbenceno, en este caso sería etilbenceno, en este caso, por ejemplo, sería propilbenceno, ¿vale? Aquí os he puesto un ejemplo porque quería comentaros un poco de pasada, porque la verdad es que no vamos tampoco sobre de tiempo. Este nombre, por ejemplo, en el que, si os fijáis, tengo aquí un sustituyente en el átomo de carbono que es de una cadena de 3, pero no se une por un extremo, se une por el centro, por uno. Es decir, realmente el sustituyente es este. A ver, perdón.
realmente el sustituyente que tengo aquí es este. CH3, CH, por ahí se une, CH3, y por aquí se une a la cadena. La cadena se suele representar con una R, ¿vale? Por aquí se une a la cadena, y este sustituyente, que no, la R evidentemente no forma parte del sustituyente, ¿vale? Este sustituyente es un sustituyente de 3 átomos de carbono que tiene nombre propio, se llama isopropil. Isopropil. Si os fijáis, este es otro sustituyente que también es muy común y también tiene nombre propio y se llama isobutil. Isobutil. Fijaos en que tienen en común la parte final del sustituyente. Fijaos. Es la misma. Isopropil, isobutil. También existe el isopentil, que sería este. Este sería, ahí se une por ahí a la cadena. Este sería el isopentil, que también tiene, en la parte final de la cadena de sustituyente, tiene también, a ver, esto se ve, tiene también esa forma, ¿vale? Cuando nos encontramos esa forma, se le pone iso. Este sería el isopentil. Perdón. Isopentil. Vale, os lo menciono simplemente para que lo sepáis, para que os suene, porque yo no os lo voy a poner cuando os tenga que hacer algún ejercicio, os tenga que pedir no os voy a nombrar yo, poner isopropil, no sé cuántos, tal, no, pero bueno, para que sepáis que existe, ¿vale? Entonces, como ejemplo, bueno, pues aquí lo tenéis, este sería el isopropil benceno. Bien, esto es cuando tenemos un único sustituyente en el anillo de benceno, ¿vale? Cuando tengo dos sustituyentes en el anillo de benceno, las posiciones relativas de esos dos sustituyentes pueden ser 1, 2, es decir, pueden estar contiguos, 1, 2, pueden ser 1, 3, saltando uno en medio, o podrían ser, aquí lo he dibujado mal, 1, 3, o podría ser 1, 4. Vale. Podrían ser las posiciones relativas 1, 2, 1, 3 o 1, 4. Cuando tengo esa situación, pues entonces nombro los sustituyentes por orden alfabético, ¿vale? A la hora de enumerar doy prioridad al orden alfabético si tengo dos posibilidades, ¿vale? Pero en estos tres casos, cuando se trata de dos sustituyentes, existe la posibilidad también de utilizar unos prefijos. Orto para la posición 1, 2, meta para la posición 1, 3 y para la posición 1, 4. Es decir, este compuesto de aquí, en el que tengo un anillo de benceno con dos metiles en posiciones relativas 1, 2, puede ser el 1, 2 dimetilbenceno, pero también esto se llama ortodimetilbenceno, ¿vale? Este, por ejemplo, sería el 1, 3 dimetilbenceno o metadimetilbenceno, ¿vale? Posición 1, 2, orto. Posición 1, 3, meta. Posición 1, 4, para. Este sería el 1,4 dimetilbenceno o para dimetilbenceno, ¿vale? Cuando tengo dos sustituyentes distintos, entonces numero de tal manera que le correspondan los números más bajos. Evidentemente, aquí no voy a numerar empezando por aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, lógicamente, corresponderían los números 1, 6 o al revés, sino que evidentemente siempre número de tal manera que correspondan los números más bajos. Y aquí, si os fijáis, podría haber numerado empezando por este carbono, podría haber puesto aquí 1, 2, voy a quitar estos números verdes para no liar, podría haber puesto 1, 2 o podría haber puesto 1, 2 y va a ser, los localizadores van a ser los mismos, 1, 2. Entonces, en este caso, doy prioridad, al orden alfabético. Como de los dos sustituyentes que hay aquí, este de aquí abajo, desde dos átomos de carbono, es un etil, alfabéticamente va delante de metil, entonces a este le doy el número 1 y a este le doy el número 2. 1 etil, 2 metilbenceno. O también se puede llamar orto etil metilbenceno, porque la posición relativa 1, 2 es orto, ¿vale? Orto etil metilbenceno.
Cuando ya tengo más de 2, tengo 3, 4, hasta 6 podría tener, ¿sí? Por eso ¿Hasta dónde? un pelín, o sea, no más abajo, más abajo. Un poquito más. ¿Ahí? Bueno, vale. Donde queráis. Digo, si ya tengo 3 sustituyentes, en vez de 2 ya tengo 3 sustituyentes, entonces ya utilizo el número de tal manera que le correspondan los números más bajos. Si tengo varias posibilidades, le doy preferencia al orden alfabético, ¿vale? Ya que los sustituyentes los nombro por orden alfabético, doy preferencia al orden alfabético. Y nombro a los sustituyentes indicando la posición. 1, 4, 5, no sé cuántos. 1, 2, 3, trimetilbenceno, por ejemplo, ¿vale? Algunos de ellos, ya os he dicho, tienen nombre propio que se utilizan muchísimo, ¿vale? Por ejemplo, este primero que os enseñé, tolueno, tiene nombre propio, tolueno, se utiliza mogollón, ¿vale? Metilbenceno se utiliza tolueno. Hay algunos, por ejemplo, que también pueden tener en el sustituyente, pueden tener sustituyentes que tengan dobles enlaces. Os voy a poner este porque es muy famoso. Este, por ejemplo, ¿vale? Este se puede nombrar de distintas maneras. Este sustituyente es un sustituyente que tiene un doble enlace, como la cadena principal, en este caso lo principal es el anillo de benceno, este lo voy a nombrar como sustituyente. Entonces, se puede nombrar como sustituyente, como es de 2 átomos de carbono y tiene un doble enlace, se puede nombrar como etenil. Etenilbenceno. ¿Vale? Recordáis que os dije que este concreto, este sustituyente que tiene 2 átomos de carbono y un solo doble enlace, también tiene un nombre vulgar que es vinilo. Y entonces este se llama también vinilbenceno. Vinilbenceno, ¿vale? Y el nombre más utilizado para este compuesto es, sin embargo, estireno. Estireno. ¿Os suena el poliestireno? ¿Poliestireno expandido os suena? Sí. Corcho blanco, vamos, de Sí, toda la vamos. vida. ¿Vale? Es que los derivados del etileno, que es el hidrocarburo el alqueno de 2 átomos de carbono, este CH2CH2, los derivados del etileno se utilizan para polimerización por adición, que se llama. Dan muchos polímeros. De hecho, el propio etileno da el polietileno. Si en vez de polimerizar el etileno, polimerizo el estireno, tengo el poliestireno, ¿vale? Pero también, por ejemplo, a ver, aunque no tiene que ver con esto, ¿sí? Dime. Un momento para arriba. ¿Hasta dónde? Un poco más. Ahí. Aquí. Vale, ya. Gracias. Ahora sigo. Decía, los derivados del etileno, que es el eteno, se utilizan para polimerización, para hacer plásticos, ¿vale? Muy conocido el polietileno, que es la polimerización del propio eteno por adición, forma cadenas súper largas de átomos de carbono, que es el plástico que conocemos, por ejemplo, de las botellas de agua, que están hechas con PET, polietileno, ¿vale? O, por ejemplo, si ese etileno tiene un sustituyente que es un benceno, se llama estireno, que se polimeriza y da el poliestireno. O, por ejemplo, si tengo este, que tiene aquí un cloro, que tiene aquí un átomo de cloro, esto es cloruro de vinilo. Y su polimerización es policloruro de vinilo, PVC, policloruro de vinilo, polivinilcloruro, ¿vale? Como curiosidad os digo esto, ¿vale? Porque los que estudiéis química el año que viene lo vais a ver un poquito con más de detenimiento. Vale. Simplemente por curiosidad os lo menciono, ya está. Y como curiosidad también el nombre de este que se llama estireno, ¿vale? Nombre muy utilizado, ¿vale? Nadie utiliza ni vinilbenceno ni etenilbenceno, tal, no, estireno directamente. Bien, puede ocurrir, perdón,
puede ocurrir que la cadena principal o la cadena que sustituye aquí al átomo o al anillo aromático, puede ocurrir que sea más difícil de nombrar si nombro la cadena como sustituyente. Entonces, puede ocurrir que yo tenga que nombrar el anillo aromático como sustituyente. Entonces, si yo tengo un anillo de benceno como sustituyente, es decir, como parte de una cadena, esta es la cadena, ¿vale? Esto representa una cadena hidrocarbonada, la que sea, da igual. ¿Vale? Si yo tengo un anillo de benceno como sustituyente, ese sustituyente se llama fenil, ¿vale? Se llama fenil, ese sustituyente. Si entre el anillo y la cadena hay todavía un átomo de carbono, es decir, si yo tengo esta cadena, por ejemplo, así, CH2, y tengo aquí esto, aquí este sería, el sustituyente sería sería fenil, y aquí el sustituyente sería este, que también es muy común y que tiene nombre propio y que se llama bencil. Bencil, ¿vale? Este es fenil y este es bencil. Por ejemplo, imaginaos que yo tengo pues una cosa, fijaos qué cosa más sencilla. Vamos a hacer así. ¿Cómo nombraríamos esto? Pues evidentemente que no puedo elegir un anillo como cadena principal y el otro no, etcétera, etcétera. Entonces, elegiría como cadena principal esta cadena de 4 átomos de carbono, que sería un butano, y nombro los dos anillos como si fueran sustituyentes, ¿vale? En este caso sería el 1,4 difenil butano. 1,4 difenil butano. Ya está, ¿vale? Si tengo una cadena un poco más, por ejemplo, imaginaos esta cadena que tenga, vamos a suponer que tengo aquí un doble enlace, aquí vamos a suponer, venga, CH3, CH, y aquí vamos a poner, mira, CH2, el anillo. Y vamos a poner aquí otro doble enlace, venga. Vale, veis, aquí lógicamente utilizar el anillo como cadena principal para nombrar este compuesto complica muchísimo porque este sustituyente es complicadísimo de nombrar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a nombrar esto como si fuera un sustituyente, es decir, voy a elegir la cadena principal, esta que tiene dos dobles enlaces. Voy a elegir como cadena principal esta que tiene dos dobles enlaces, esta de aquí, ¿vale? La tengo que numerar de tal manera que a los dobles enlaces le corresponda el número más bajo, me daría igual empezar por la izquierda que por la derecha. Si empiezo por la izquierda, a los sustituyentes les corresponden las posiciones 3, 4. Si empiezo por la derecha, también 3, 4. Entonces, ¿cuál de los dos sustituyentes va primero por orden alfabético? En este caso, este es un sustituyente que es metil. Este es un metil. Y este sustituyente es un bencil. Bencil, ¿vale? Con lo cual, por orden alfabético va primero el bencil, entonces voy a numerar la cadena empezando por la derecha, empezando por aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque de esta manera a los sustituyentes les corresponden los números 3, 4. Si lo hubiera numerado de la otra manera, también les corresponderían los números 3, 4, pero como me da exactamente igual una que otra, bueno, pues doy prioridad al orden alfabético, ¿vale? Entonces, nombro, como siempre, el orden de nombrar primero los sustituyentes. Pues en este caso, el primero que tengo que nombrar es el 3, posición 3, 3, bencil. Siguiente sustituyente, este metil que hay aquí, que está en el carbono 4. 4,
Metil. A continuación, la cadena principal es una cadena de 6, hexa. Hexa. Termino en vocal porque sé que voy a tener que poner dieno, porque tengo 2 dobles enlaces, ¿vale? Metil hexa, 1, 5, dieno, ¿vale? 3 bencil, 4 metilexa, 1, 5, dieno. ¿Vale? Bien, compuestos aromáticos, pues ya está. No vamos a hablar más de ellos. Tenemos los derivados del benceno, repito. Un solo anillo se llama benceno, con 2 anillos juntos naftaleno, 3 juntos así en línea recta antraceno, y si ya forman así una especie de curva, fenantreno. ¿Vale? Tengo 6 posiciones en las que puedo introducir hasta 6 sustituyentes distintos. Si tengo un único sustituyente, lo único que tengo que hacer es nombrar el sustituyente y a continuación decir benceno. Algunos de ellos tienen nombre propio. Es el caso del metilbenceno que se llama tolueno, ¿vale? Este sería el etilbenceno. Aquí tendría el propilbenceno, isopropilbenceno, ¿vale? Alguno también, por ejemplo, de nombre particular, que es este, que sería el etenilbenceno, vinilbenceno o estireno, ¿vale? Bien, y eso es con un único sustituyente. Cuando tengo 2 sustituyentes, las posiciones relativas pueden ser 1-2, posición relativa 1-2, que también se llama orto, posición relativa 1-3, que también se llama meta, o posición relativa 1-4, que se llama para, ¿vale? Si los dos son iguales, pues es muy sencillo, ¿no? Ortodimetilbenceno, metadimetilbenceno, paradimetilbenceno, pero si son distintos, entonces los puedo nombrar indicando las posiciones, ¿vale? Con números, 1-2, 1-3, 1-4, los números de tal manera que correspondan a los números más bajos, lógicamente, y si tengo 2 posibilidades en las que los números son los mismos, doy prioridad al orden alfabético de los sustituyentes. En este caso sería el 1-etil, 2-metilbenceno o orto-etil-metilbenceno, ¿vale? Ya si tengo 3 sustituyentes, entonces ya no puedo utilizar los prefijos orto, meta y para, y simplemente indico la posición de los 3 sustituyentes, dándole los números más bajos posible y si tengo varias posibilidades, pues doy prioridad al orden alfabético. Por último, si el anillo aromático, el anillo de benceno, lo tengo que nombrar como sustituyente porque la cadena es complicada o porque nombrar el sustituyente sería más complicado, entonces, si se une directamente a la cadena, se llama fenil. Si se une a la cadena a través de un átomo de carbono, se llama bencil. Son 2 casos particulares, ¿vale? Por ejemplo, este sería el 1,4-difenilbutano o este otro ejemplo que hemos puesto aquí, que tengo un hidrocarburo insaturado de 6 átomos de carbono en el que tengo un anillo aromático como sustituyente que además se une a la cadena a través de un átomo de carbono, luego es un bencil. Este sería el 3-bencil, 4-metilexa, 1,5-dieno, ¿vale? Algunos casos curiosos que os voy a mencionar aquí, pues como curiosidad. Lo voy a poner... ¿Qué te voy a decir yo? Pues sí, aquí mismo. Un caso curioso, por ejemplo, es este. Se trata de un anillo aromático que tiene como sustituyente allí un metilo, ¿vale? Es un tolueno, pero que se trata con una mezcla de ácido nítrico y ácido sulfúrico, se produce una reacción que se llama de nitración, ¿vale? Y además los grupos nitro entran en estas posiciones, ¿vale? En estas 3 posiciones, ¿vale? Y ahí, según el sustituyente que tengas, pues se orienta a orto, a meta, a para. Bueno, este no vamos a entrar ahí. Bueno, pues este compuesto se llama trinitro tolueno. Trinitro tolueno. 3 grupos nitro y tolueno. O TNT. Trinitrotolueno o TNT, dinamita. Por ejemplo, como curiosidad, hoy va. Y esto es adelantar un poco porque de los grupos funcionales vamos a hablar a continuación. Este es un grupo funcional que es un alcohol, este sería un fenol, este compuesto, ¿vale? Pero si a este le añado aquí un grupo ácido, este sería el ácido salicílico, se llama ácido salicílico. Si este ácido, este grupo OH, lo tengo
formando un éster con otro ácido acético, que sería de esta manera. A ver, COCH3, ¿vale? Tendría el ácido acetil salicílico, que es la aspirina. ¿Me das un poquito de prisita hoy? ¿Perdón? Que si no vas un poquito de prisa hoy. Que si no voy un poquito deprisa. ¿Sabes lo que pasa? Que esto que os estoy mencionando es solo curiosidad, ¿sabes? Entonces no esto. Pero vamos, si queréis que voy muy rápido, me lo decís. Sí. Baja un poquito bastante. ¿Vale? Si queréis que voy muy rápido, me lo decís. Ahí minimiza un poquito. Bueno, ponme ahí. ¿Vale? Aquí estábamos con el último, este que os he dicho de ejemplo, que os decía, como la cadena que se une al anillo, fijaos, es complicadísima, ¿no? Si yo tuviera que nombrar como esto, como un derivado del benceno, pues nombrar esta cadena sería bastante complicado, ¿verdad? Tendría que enumerarla empezando por este carbono, buscar la cadena más larga, estos unos serían unos sustituyentes, tal, bueno, un lío. Entonces, es más sencillo nombrar este anillo como si fuese un sustituyente, elegir la cadena principal, esta, que tiene dos dobles enlaces, con lo cual, bueno, pues tiene sentido elegirla como cadena principal, numerarla de tal manera que a los dobles enlaces le correspondan los números más bajos, en este caso, fijaos que están en el extremo los dobles enlaces, con lo cual serían 1, 5 o 1, 5, me da igual. Entonces, número dándole prioridad o dando importancia ya a los sustituyentes. Como tengo dos sustituyentes, este es un bencil, tiene nombre propio, este no queda más remedio que aprendérselo, ¿vale? Y este es un metil. Entonces, por orden alfabético va primero el bencil, pues número de tal manera que a ese bencil le corresponde al número más bajo. En este caso, empezando por la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y para nombrar, como siempre, la regla siempre es la misma. Primero, sustituyentes. El bencil en primer lugar, el metil en segundo lugar. 3, bencil. 4, metil. Una vez que he nombrado todos los sustituyentes, nombro la cadena. En este caso es una cadena de 6. Hexa. ¿Vale? Metil, hexa. Y a continuación ya nombro las insaturaciones que tengo aquí y que tengo aquí. Y es 1, 5, dieno. Porque están en el carbono 1, entre el 1 y el 2, y en el carbono, entre el carbono 5 y el carbono 6, luego será 1, 5, dieno. ¿Vale? Bien. Dicho esto, vamos a empezar ya a hablar de compuestos que no son hidrocarburos, es decir, compuestos que tienen algunos elementos más aparte del hidrógeno y el carbono. Hasta ahora todos los compuestos que hemos visto, bueno, excepto en esos ejemplos que os he puesto ahí separados. Los únicos elementos que tenía en toda la fórmula eran carbono e hidrógeno, nada más, absolutamente nada más, solo carbono e hidrógeno. Vamos a empezar a hablar de ahora de compuestos que tienen algunos átomos distintos de carbono e hidrógeno. Es decir, vamos a hablar de compuestos con grupos funcionales. Vamos a hablar de grupos funcionales. Un grupo funcional es una agrupación de átomos, puede ser 1, 2, 3, 4 átomos, que le confieren al compuesto orgánico unas propiedades muy específicas, ¿vale? Existen grupos funcionales, vamos a ver los derivados halogenados. Pero eso derivados. los grupos funcionales son como que... Ahora lo vais a ver, en verdad. ¿O es otro...? Es una agrupación de átomos que se incluyen dentro de la cadena hidrocarbonada, ¿vale? Y que le confieren a esa cadena unas propiedades especiales. Los alcanos, alquenos, alquinos que hemos visto, sobre todo los alcanos, por ejemplo, son compuestos, se llaman parafinas también, porque son compuestos que son extraordinariamente estables. Porque todos los enlaces que hay en la molécula son enlaces covalentes, que son enlaces muy estables, difíciles de romper, y entonces eso le confiere a las moléculas, a los hidrocarburos saturados, los alcanos, fundamentalmente, una estabilidad tremenda, ¿vale? Se llaman parafinas por eso, porque no reaccionan, son muy estables. Cuando tienen dobles y triples enlaces, esos dobles y triples enlaces ya les confieren un poquito más de reactividad, son un poquito más reactivos, ¿vale? Pero en general son bastante estables todos ellos. Luego, existen una serie de agrupaciones de átomos que contienen además átomos distintos del carbono y el hidrógeno,
¿vale? Veremos derivados halogenados, veremos grupos funcionales con oxígeno y veremos grupos funcionales con nitrógeno, ¿vale? Que le confieren a la molécula, a la cadena, unas propiedades especiales. Hacen que sea más reactivo, que sea más soluble en agua, por ejemplo. Los hidrocarburos saturados son insolubles en agua, ¿vale? Todo el metano, etano, propano, butano, tal, todos esos son insolubles en agua. Sin embargo, si añado ciertos grupos funcionales, puede ser que sí que sean solubles en agua, tal. Bueno, pues esto da lugar a una serie de... Cada grupo funcional da lugar a lo que se llama una serie homóloga, que es un grupo de compuestos específicos con unas propiedades específicas. Lo vais a entender rápidamente en cuanto veáis los grupos funcionales, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de derivados halogenados, vamos a hablar de grupos funcionales con oxígeno. Dentro de estos vamos a hablar de los alcoholes, aldehídos y cetonas, alcoholes, aldehídos y cetonas, ácidos carboxílicos. Espera, voy a poner por orden, en vez de poner los ácidos, voy a poner primero los éteres. Éteres, ácidos carboxílicos y ésteres. Estos son los grupos funcionales con oxígeno que vamos a ver. Alcoholes, aldehídos y cetonas, éteres, ácidos carboxílicos y ésteres. Y de grupos funcionales con nitrógeno, vamos a ver aminas, amidas, nitrilos y nitroderivados. Esto es lo que vamos a ver dentro de compuestos con grupos funcionales. El primer caso, los derivados halogenados, es el más sencillo de todos. Derivados halogenados, vamos a ver. Derivados halogenados. Bueno, en este caso, el caso de los derivados halogenados, el grupo funcional es simplemente un halógeno, ¿vale? Donde X representa un halógeno. Es decir, puede ser flúor, cloro, bromo o yodo, ¿vale? Y muy sencillo, muy fácil, facilísimo de nombrar, porque se nombra el halógeno como sustituyente. Se nombra el halógeno como sustituyente. Por ejemplo, puedo tener este compuesto CH, cloro, CH2, CH3. Aquí tengo un hidrocarburo cuya cadena principal tiene 4 átomos de carbono, no tengo ni dobles enlaces ni nada de nada, ¿vale? Y tengo un cloro en el carbono 2, porque la cadena tendría que empezar a numerarla por la izquierda. Bueno, pues este es el 2. ¿Qué es la J? Clorobutano. 2-clorobutano. ¿Vale? Se nombran como grupo funcional. Entran en el orden alfabético como cualquier grupo funcional. Digo, perdón, como cualquier sustituyente. Es decir, cloro por la C, fluoro, porque se nombran con la terminación o flúor. Bueno, fluormetano, fluoro. ¿Vale? Se termina con O, el nombre del halógeno. Fluoro, bromo, yodo, cloro, bromo, yodo termina en O, con lo cual no hay ningún problema, pero flúor es fluoro, ¿vale? Entonces, 2-clorobutano. ¿Qué es la J esta? ¿Perdón? Pone flúor, cloro, bromo y... Flúor, cloro, bromo y yodo. Los halógenos.
Flúor, cloro, bromo, yodo, los halógenos. Derecha de la tabla periódica. Grupo 17. ¿Vale? Entonces se nombran como sustituyente. De hecho, no tienen, a la hora de decir la importancia del grupo funcional, es que no tiene importancia ninguna. Es más importante el doble enlace que un derivado halogenado. O sea, si yo tengo que numerar la cadena y tal, le doy prioridad a los dobles enlaces frente a los derivados halogenados, que no tienen importancia ninguna, o sea, que son totalmente intrascendentes. Si hay más de uno, pues entonces tengo que indicar las posiciones y poner los prefijos numerales correspondientes, ¿vale? Y añadir el di, tri, tetra, lo que sea, ¿vale? Por ejemplo, este, por ejemplo, CH3Cl es el clorometano, ¿vale? CH3Cl, clorometano. Por ejemplo, bueno, el ejemplo que os ponía antes, mirad, puede ser también que la cadena tenga dobles enlaces. Mirad este, por ejemplo, CH2. Este sería el cloroeteno, o también llamado cloruro de vinilo. Cloruro de vinilo, ¿vale? Este es un nombre más vulgar, pero también aceptado y utilizado, el cloruro de vinilo, y por polimerización de este se obtiene el policloruro de vinilo, el PVC, ¿vale? Hoy va. Puedo tener más de un derivado halogenado, o puedo tener, por ejemplo, un derivado halogenado en un anillo aromático. Aquí, por ejemplo, este sería bromobenceno. Este sería bromobenceno. Como veréis, es muy sencillo, muy fácil de nombrar. Simplemente se tiene que nombrar como si fuera un sustituyente más. Puedo buscar una cosa un poquito más complicada. A ver, CH3, CH, doble enlace, CH, por ejemplo, ¿vale? Aquí tengo un derivado halogenado, tengo dos sustituyentes que son dos halógenos, con lo cual lo voy a nombrar como sustituyentes. Está claro que no voy a elegir cadena principal con el bromo, porque la cadena principal, o con el bromo con el cloro, porque la cadena principal siempre tiene que ser hidrocarbonada, la cadena principal de átomos de carbono. En este caso la cadena principal es esta, está clarísimo, no puede ser otra. Y además, como tengo dos dobles enlaces, tengo que numerarla de tal manera que le correspondan a esos dos dobles enlaces los números más bajos, independientemente del número que le correspondan a estos dos derivados halogenados. Es decir, esta cadena la numeraría empezando por aquí, por la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Empezaría nombrando los sustituyentes, los dos halógenos, por orden alfabético. Va primero el bromo. 4 bromo, 4 bromo, 3 cloro. Ahora a continuación nombro la cadena, en este caso tiene 7 átomos de carbono, 3 cloro hepta, y ya nombro las insaturaciones que están en el carbono 1 y en el carbono 5. 1, 5, dieno, ¿vale? 4 bromo, 3 clorohepta, 1, 5 dieno. Es decir, los derivados halogenados no suponen ninguna diferencia en la nomenclatura que hemos visto hasta ahora. Lo único que entran a formar parte de lo que serían los sustituyentes de un compuesto. El orden alfabético también se nombran por orden alfabético, exactamente igual. A la hora de enumerar la cadena, pues tienen la importancia que tienen, relativa dependiendo de si tengo o no tengo insaturaciones dentro de la cadena. ¿Vale? O sea, dentro de los grupos funcionales es el más sencillo de todos, es el que menos importancia tiene de todos. Derivados halogenados. Venga. Siguiente. Ya empezamos con cosas, palabras mayores. Vamos con los alcoholes. Vale. El grupo funcional, en el caso de los alcoholes,
es el grupo funcional, es el grupo OH. Se llama grupo hidroxilo. Grupo hidroxilo es el grupo funcional. Y la serie homóloga a la que da lugar es la serie de los alcoholes. Está aquí, alcoholes, he puesto alcoholes. Qué bruto que soy. Alcoholes. Qué bruto que soy a veces. Vale. Alcoholes, grupo funcional, OH, grupo hidroxilo. Y la serie homóloga es la serie de los alcoholes. ¿Vale? Los alcoholes se nombran sustituyendo la terminación ano por terminación ol. La terminación eno por terminación enol. La terminación ino por terminación inol. ¿Vale? De metano, este sería el metano. Si yo aquí sustituyo un hidrógeno por el grupo OH, lo que tendría es este, CH3OH, tengo el metanol, ¿vale? Del metano tengo el metanol. Del etano tendría el etanol. Etanol, ¿vale? Si tengo que indicar la posición del grupo funcional porque existe más de una posibilidad, entonces sigo las mismas reglas de escritura que siempre. Separo los números de las letras por guiones y separo los números entre sí por comas, ¿vale? A la hora de nombrar hay que la cadena principal debe contener el grupo funcional. Sí o sí, ¿vale? Aunque me deje dobles enlaces, por ejemplo, aunque me deje triples enlaces, lo que sea, no. La cadena principal tiene que contener sí o sí el grupo funcional. Puede ocurrir, en el caso de alcoholes, puede ocurrir que haya más de un grupo funcional, puede ocurrir más de un grupo OH, entonces estaría en el caso de lo que se llama los glicoles, que son alcoholes con más de un grupo funcional, pero vamos a ir viéndolo por partes. En el caso de compuestos con grupos funcionales, el orden de nomenclatura es siempre el siguiente. Primero, sustituyentes. A continuación, segundo, cadena principal. Tercero, insaturaciones, si las hubiera. Y por último, grupo funcional. ¿Vale? Siempre este es el orden. Primero sustituyente, luego cadena principal, luego insaturaciones, si las hubiera, y por último, grupo funcional. Ejemplos, vamos a poner varios ejemplos. Venga, CH3, CH2, CHOH, CH3, CH2. Ya está. Un ejemplo muy sencillote. Elijo la cadena principal, aquella que contenga el grupo funcional y que además tenga el mayor número posible de átomos de carbono, ¿vale? En este caso, la cadena principal que voy a elegir va a ser esta, muy sencillo, ¿vale? Porque este carbono contiene el grupo funcional, este de aquí, ¿vale? Entonces, esta cadena contiene el carbono que tenga el grupo funcional. El grupo funcional, en este caso, OH no forma parte de la cadena. La cadena siempre es una cadena hidrocarbonada, es decir, carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno. No incluye en la cadena derivados halogenados, no incluye en la cadena grupos funcionales con oxígeno ni grupos funcionales con nitrógeno. Pero cuando digo que la cadena tiene que contener el grupo funcional, lo que me refiero es que el carbono al que se une el grupo funcional tiene que formar parte de la cadena principal, ¿vale? En este caso podría elegir aquí hacia abajo una cadena de 5 átomos de carbono,
o elegir así en línea recta una cadena de 6 átomos de carbono, ¿vale? Evidentemente no está puesto para pensar demasiado, pero esta es la cadena principal. Ahora, tengo que numerarla y en este caso tiene prioridad el grupo funcional. Por tanto, esta cadena tendría que numerarla empezando por aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y entonces voy a empezar o voy a nombrarla. Empiezo nombrando primero los sustituyentes. Aquí en el carbono 4 tengo un metil. Primero sustituyentes. 4, metil. A continuación, la cadena principal es una cadena de 6 átomos de carbono. Hexan. 6 metil, hexa. A ver, vale. 6. Espera, he puesto aquí un que no tenía que haberlo puesto. Hexa. 4 metil hexa. Y ahora nombro el grupo funcional, indicando en este caso la posición, que está en la posición 3. Entonces, 3 ol. ¿Vale? 4 metil hexa 3 ol. Esto antiguamente se llamaría 4 metil 3 hexanol. Antiguamente se llamaría 4 metil a ver, 3 hexanol. Hexanol. 3 hexanol, ¿vale? Lo que ocurre es que ahora no se nombra así, se nombra, pues como os estoy diciendo, se nombra primero los sustituyentes, estos son los sustituyentes, nombro la cadena, esta es la cadena, y a continuación nombro los grupos funcionales. Grupo funcional. Si hubiera alguna insaturación, tendría que nombrarla antes que el grupo funcional. Por ejemplo, si yo pusiera algún compuesto un poquito más así, a ver, por ejemplo, CH2, CH2, vamos a ver, CHOH, CH3, y aquí vamos a poner aquí así, venga, vamos a poner así. Este compuesto, ¿vale? Evidentemente, inmediatamente, como veo aquí que tengo el grupo OH, este es un alcohol. Es un alcohol. ¿Vale? Porque tengo el grupo funcional alcohol, luego ya es un alcohol. Ya no tengo que nombrarlo ni como alqueno, ni como no, es un alcohol. Ya forma parte de la serie homóloga de los alcoholes. Entonces, elijo la cadena principal. En este caso, la cadena principal tiene que contener el grupo funcional. Voy a elegirla de tal manera que contenga no solo el grupo funcional, sino además este doble enlace que hay aquí, ¿vale? En vez de elegir aquí hacia arriba, elijo esta, recta hacia acá, ¿vale? Tengo que numerarla, pero en este caso ahora tiene prioridad el grupo funcional frente al doble enlace. Es decir, si aquí no hubiera este grupo OH, yo empezaría a numerar la cadena por este carbono, para que así al doble enlace le corresponde la posición 1. Sin embargo, como está aquí el grupo OH, vamos a deshacer esto. Como está aquí el grupo OH, entonces tengo que empezar a numerar obligatoriamente por aquí, por la derecha. Este sería el carbono 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Tengo el grupo funcional aquí y aquí tengo un sustituyente que es un metil, aquí tengo un doble enlace, es decir, tengo unas cuantas cosas que nombrar. Empiezo por orden. En primer lugar, sustituyentes. Tengo un metil que está en el carbono 4, pues 4 metil. 4 metil, ¿vale? A continuación, cadena principal. La cadena principal tiene 5 átomos de carbono, pent. 4 metilpent, ¿vale? A continuación, insaturaciones, si las hubiera. El numerador o el localizador que le corresponde al doble enlace es también el 4, porque está entre el 4 y el 5, luego es el 4. 4 en, y a continuación el grupo funcional. 2 ol. ¿Vale? 4 metilpen, 4 en, 2 ol. Como veis, es súper sistemático. No da lugar a confusión. Son
Hay un montón de posibilidades de compuestos, pero la nomenclatura es súper sistemática, ¿vale? Insisto, en primer lugar, sustituyentes. A continuación, cadena. Luego, insaturaciones. Si las hubiera, si no las hay, no tengo que nombrarlas. Y por último, grupo funcional. Grupo funcional, ¿vale? Fijaos que el orden siempre es el mismo y siempre se sigue el mismo criterio, ¿vale? Voy a buscar alguno por aquí para algún ejercicio de nomenclatura de algún alcohol. Nacho, Dígame usted. que a la hora de poner el orden, en estos casos, ¿se da preferencia al grupo funcional? Sí, O sea, ¿dónde sí, a la hora de numerar la cadena, tiene más importancia el grupo funcional que el doble enlace. Por eso esta la he numerado empezando por la derecha. He empezado por aquí, porque así al grupo funcional le corresponde el número 2. Si hubiera empezado por la izquierda, al doble enlace le corresponde el número 1, que eso está muy bien, pero como tengo el grupo funcional, tiene prioridad. Entonces, al doble enlace, si hubiera empezado por la izquierda, le hubiera correspondido al doble enlace el número 1 y al grupo funcional el número 4, y eso no es correcto. Es correcto que le corresponda al grupo funcional el número más bajo posible. En este caso, por eso empiezo por la izquierda. ¿Vale? Vamos a... Por ejemplo... bueno, uno curioso, venga, uno curioso, que lo vais a ver en biología seguro. El propan... Poró, qué bruto que soy. El propan 1, 2, 3, triol. O 1, 2, 3, propanotriol se llamaba también. Propan 1, 2, 3, triol. O prop 1, 2, 3, triol. ¿Vale? Este es súper famoso porque tengo una cadena de 3 átomos de carbono. ¿Vale? Una cadena de 3 átomos de carbono y en los carbonos 1, 2 y 3, en cada uno de ellos un grupo OH. Es decir, este es este. CH2, CH, CH2 y aquí tengo un grupo OH, aquí tengo un grupo OH y aquí tengo un grupo OH, ¿vale? En los tres tengo 3 grupos OH. También es muy común no poner los grupos OH fuera de la cadena, es decir, poner esto así, CH2OH, CHOH, CH2OH. Es muy habitual también poner esto así, ¿vale? De esta manera. El propanotriol, el 1, 2, 3 propanotriol o propan 1, 2, 3 triol, es lo que se llama el glicerina. Esto es la glicerina, ¿vale? Que es la base para un montón de compuestos biológicos, que son los triglicéridos, donde estos 3 grupos alcohol pueden estar esterificados con ácidos grasos, etcétera. Bueno, eso me voy por las nubes. Vamos a poner, por ejemplo, 2-metil-but, 2-ol. 2-metil-but, 2-metil-but, 2-ol. Normalmente sería butanol. Lo que pasa es que con esta nomenclatura moderna, pues metil-but, en vez de metil-butan, metil-but, 2-ol. ¿Vale? Insisto, muy sencillo, muy fácil, es sistemático. Cadena principal tiene 4 átomos de carbono por este but que hay aquí. Esto significa que tengo 4 carbonos, pues voy a dibujar 1, 2, 3 y 4. 4 átomos de carbono. En el carbono 2 tengo un metil y también en el carbono 2 tengo el grupo funcional, OH. Y a continuación ya relleno con hidrógenos la cadena. Pues fijaos, CH3, CH2, CH3.
¿vale? Muy sencillo, insisto, muy fácil. Si el grupo OH está unido a un carbono que está en el extremo de la cadena, es decir, si yo tengo una cadena que tiene esta forma, ¿vale? Esta R representa una cadena hidrocarbonada, un radical. Bueno, pues una cadena hidrocarbonada puede ser la cadena que quieras, ¿no? Bueno, pero si el grupo OH está unido a un carbono que está en el extremo de una cadena, esto se llama un alcohol primario. Porque está unido a un carbono primario, el grupo OH. Puede ocurrir que el grupo OH esté unido a un carbono secundario y entonces tendría un alcohol secundario. O podría ocurrir que el grupo OH esté unido a un carbono terciario. R', R segunda, OH. Y tendría un alcohol terciario. Primario, secundario, terciario. Y yo creo que nos hemos pasado de tiempo, pues son las 9:10. Así es que, señores, lo dejo aquí y mañana seguimos, ¿vale? Vale. Adiós. Adiós. Venga, hasta luego. Adiós. Chao. Adiós.